Ok, ahora sí. Bien, nada, bienvenidos a todos. El día de hoy entonces vamos a estar revisando cómo es que podemos integrar estos conceptos de agilidad y en realidad cómo podemos integrar Scrum a la gestión o a la dirección de proyectos de construcción. Bien, voy a dejar acá un pequeño apunte en el chat. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a ir desarrollando la sesión. Los audios me parece que están deshabilitados, era un poco la idea. Si es que alguien desea participar, por favor, únicamente levanta la mano. Voy a tratar de ir absorbiendo algunas consultas conforme vamos desarrollando el evento. La idea es que al final del evento nosotros tengamos, ¿no?, una ronda de preguntas donde absorbamos, ¿no?, todas las preguntas. Y ahí deberíamos estar ya sintetizando todo lo que estamos revisando en este seminario. Bien, igual, voy a tratar, como les comento, de estar absolviendo algunas consultas de ustedes a lo largo del desarrollo de la sesión. Voy a dejar por acá cargado el chat. Bien, entonces, pero al final vamos a tener una ronda general de preguntas donde vamos a abordar, ¿no?, de manera específica cada una de las preguntas. Entonces, al momento que voy exponiendo, de repente surjan algunas consultas, y el que no las puedo responder, por favor, me van a disculpar. Bien, de repente por el hilo de la reunión voy a tratar de ir avanzando, pero si es que veo alguna consulta voy a tratar de absolverla. Bien, pero si es que se me pasa, les pido que me disculpen. Y voy a hacer algunas pausas en todo caso para que podamos interactuar. La idea es que podamos interactuar, ¿no?, para que no sea un monólogo acá esta reunión. Ok, continuemos entonces o iniciemos en todo caso. ¿De acuerdo? A ver, bueno, que no me conocen, soy William Villa. Bueno, tengo un poco de experiencia en diversas áreas como construcción, minería, energía, servicios. He realizado tanto gerencia de proyectos, gerencia de operaciones, como consultorías en diferentes tipos de organizaciones. Tengo una maestría en administración de negocios en Centro, una certificación en proyectos en el PMI, cursos de estudio en Stanford relacionados a proyectos y algunas certificaciones relacionadas a innovación y agilidad. Bien, sin más, vamos a iniciar esta reunión, ¿de acuerdo? Entonces, la agenda del día de hoy la tienen acá en este slide. Vamos a estar abordando lo que es Lean. Vamos a ver justamente de dónde surge el tema Agile, ¿no? Necesario un poco conceptualizar las cosas para ir viendo cómo se va compaginando. Como estaba conversando hace unos días en un seminario, les decía de que calidad engloba muchas cosas y vamos a ver que justamente estas metodologías ágiles surgen o nacen del seno de calidad. Bien, entonces es importante conversar un poquito sobre Lean para ver cómo es que cae Agile sobre esto, cómo es que Agile desarrolla principios, metodologías o filosofía de trabajo que nos va a permitir ayudar a las organizaciones a reaccionar de manera ágil, de manera rápida ante los cambios del entorno. Y vamos a ver que Agile, ¿no?, incorpora diferentes herramientas, metodologías y marcos de trabajo. Justamente un marco de trabajo de agilidad o de Agile es Scrum, donde vamos a centrar nuestra atención el día de hoy. Vamos a revisar de manera general la parte de construcción. Creo que muchos de ustedes son especialistas en este tema. Yo les comento que soy ingeniero electrónico. Sí, he tenido algunos proyectos relacionados a construcción. He desarrollado edificios multifamiliares, habitaciones urbanas. He implementado algunos temas relacionados a subestaciones eléctricas, centrales hidroeléctricas. Entonces, por ahí también algo entiendo. No soy el especialista, pero conozco parte del proceso. Entonces, por ahí vamos a conversar un poco. Y el punto final es justamente realizar enfoque a cómo podemos integrar, ¿no?, todos estos principios, esta filosofía de agilidad en los proyectos de construcción. Para esto he preparado, ya que estamos hablando de agilidad, he preparado una presentación. Lo que ustedes tienen acá es Mural o Mural, ¿no? Es un servicio que se da básicamente lo utilizaban inicialmente en el tema de diseño de nuevos productos, en el tema de innovación, ¿no? Y después poco a poco fue incorporándose agilidad en esta herramienta y actualmente pues soporta todo tipo de trabajo colaborativo. Y ahora en tiempos remotos, definitivamente que Mural puede ser una muy buena alternativa para quienes quieran aplicar
trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy lo que he hecho es presentar un poco acá, o desarrollar un poco acá la presentación para que podamos ir revisándola. Vamos a ver. Ok. Enfocando un poquito. Listo. Bien, entonces, ¿por qué es importante hablar de Lean? Lean es una filosofía, es una cultura que surge en los años 50, ¿no? En los entornos automotrices en Japón. Básicamente, imagino que todos lo tienen ya relacionado con Toyota, ¿no? Se ha escrito un libro que es muy famoso, El sistema de producción Toyota, ¿no? Y tiene diferentes herramientas que se utilizan y se emplean, ¿no? En este tema del sistema de producción Toyota. Pero al pasar los años, la terminología o la filosofía Lean ha empezado a ingresar a otros sectores. Actualmente, pues, tenemos Lean Production, aparte de Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Construction, ¿no? Entonces, Lean Thinking, ¿no? Y podemos hablar de muchos Lean, pero la filosofía Lean tiene como principios o como base el tema de una entrega de valor continuo, ¿de acuerdo? Entonces, significa que continuamente se está evaluando, se está analizando tanto los procesos como los productos. ¿Para qué? Para buscar optimizarlos, para mejorar, para buscar mejorarlos. Entonces, es una herramienta de mejora continua, si lo queremos resumir de alguna manera, que nos va a ayudar, nos va a facilitar a generar valor y a crear, incrementar el valor en las organizaciones. Entonces, en estos tiempos, definitivamente que el tema del Lean es muy necesario. Otro punto importante de Lean es el tema de que busca minimizar o eliminar los desperdicios. Si nosotros estamos hablando de proyectos de construcción, normalmente pues en construcción tenemos pérdidas de tiempo, incluso pérdida de materiales. A veces vamos a hacer un vaciado de concreto, se nos pasa el tiempo, no llega el mixer con el concreto, hay interrupción de tráfico, pérdida de materiales. Inclusive pérdida de tiempo, pérdida de productividad. Entonces, todos estos elementos nosotros los podemos mejorar bajo el enfoque de Lean, ¿no? Entonces, busca eliminar desperdicios, actividades que no están agregando valor al proceso o al producto. Un punto también importante es, cuando hablamos de Lean, el enfoque a la mejora continua. Entonces, es una filosofía, son principios que van a buscar continuamente ir mejorando los procesos y los productos. Ojo, hay que hacer énfasis en este aspecto, porque una cosa es mejorar producto, otra cosa es mejorar proceso. Y estos dos conceptos son fundamentales para ir entendiendo el tema de agilidad y en especial el marco de trabajo de Scrum y ver de qué manera nos va a apoyar, nos va a ayudar a optimizar los proyectos de construcción. Dentro de este paraguas del Lean, pues hay diversas metodologías, diferentes marcos que se han desarrollado. Uno de ellos, en el que nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy, es justamente lo relacionado a Agile, a agilismo, ¿de acuerdo? Bien. Cuando nosotros hablamos de Agile, lo que tenemos que entender es que nos estamos refiriendo a una manera de adaptarnos, a una manera de responder al entorno, al contexto. Normalmente si viviéramos pues, en un mundo que no cambia, ¿no? Que permanece constante, donde los clientes no nos piden nuevos productos, no nos piden nuevas mejoras, nuevas características, donde no tengamos competencia, un mundo donde no exista COVID o este tipo de virus, que como es el COVID-19, que lamentablemente pues, ha ocasionado la paralización de gran parte de los sectores productivos, manufactureros, ¿no? Diferentes actividades alrededor del mundo se han paralizado. Y agilidad es una concepción que ahora toma bastante fuerza, porque la parte de Agile lo que va a buscar justamente es adaptarse a los entornos cambiantes que nosotros experimentamos. Como les comento, lo que va a tener agilidad o lo que va a buscar este enfoque de agilidad es justamente responder al entorno, adaptarse al contexto. Entonces, si nosotros pensamos, esto lo vamos a ver de manera práctica un poco más adelante, si nosotros pensamos, imagínense que estemos pues en un mar, ¿no? Estamos en el mar navegando en un buque bastante grande
Y encontremos pues una zona que hay mucho de repente rocas o pequeñas islas y tenemos diferentes corrientes. Probablemente pues navegar en una embarcación bastante grande sea dificultoso. Pero si nosotros, dada la imagen, nos dividimos y empezamos a trasladarnos en embarcaciones pequeñas, donde de acuerdo a lo que van cambiando las circunstancias de este mar o de este océano, nosotros podamos hacer maniobras, nos va a dar mejores resultados. Vamos a poder avanzar todo el equipo, todas las personas, todos los recursos que se estén movilizando de una manera mucho más segura, a ir en una sola embarcación donde tal vez las maniobras sean mucho más complicadas. Entonces, la agilidad tiene dos palabras claves. Por un lado está el tema de adaptabilidad, es decir, lo que va a buscar el agilismo, en realidad agilismo, disculpen que estoy utilizando las palabras, agile entonces es una forma de responder al entorno, y el agilismo es, digamos, la práctica de agile, ¿de acuerdo? Entonces lo que se enfoca el agilismo justamente es ver las mejores maneras de que podamos nosotros adaptarnos a los cambios, que las organizaciones puedan responder eficazmente, y por otro lado, que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, la agilidad principalmente, pues entonces va a buscar que las organizaciones no sucumban ante los cambios del entorno. Y esto es sumamente importante y tal vez cobra más relevancia en estos tiempos, en estas épocas donde pues las cosas son muy inciertas, tenemos un contexto muy volátil, bastante incierto, hay mucha ambigüedad en el entorno y mucha complejidad realmente. Hace unos días, creo que 2 días, vi una publicación en Chile donde una empresa que estaba desarrollando una construcción, no me acuerdo bien la ubicación, reiniciaron actividades y de pronto algunos de los trabajadores resultaron con positivo a COVID-19. ¿Qué ha pasado? Que más de 2 centenares de personas, de trabajadores, se han puesto en cuarentena. Imagínense ustedes, si estamos hablando de una obra, están paralizando prácticamente las operaciones, y esto es algo pues que puede llevar tal vez a una situación muy seria de manera financiera, económica, a un proyecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una obra, me imagino que todos estamos de acuerdo en esto, lo que no podemos interrumpir es el flujo, porque si se corta el flujo, empezamos a tener pérdidas. Entonces, en estas circunstancias en las cuales nosotros estamos pues desarrollándonos o las que estamos viviendo y en las cuales vamos a tener que volver a operar y muchos de repente ya están operando, las cosas son pues volátiles, ambiguas, inciertas, complejas. Y una de las maneras que nosotros podríamos encontrar para poder responder de una manera eficaz a esto es justamente el tema de agilidad. Entonces, el tema de Agile nos podría ayudar a ¿qué? A adaptarnos, ¿de acuerdo? Y a ser sostenibles. Continuemos. Vamos a hablar un poco de Scrum, ¿de acuerdo? Vamos a ver de dónde surge Scrum. Hay muchos principios, hay muchas herramientas, mucho, digamos, de la filosofía que sustenta al tema de agilidad y a este marco de trabajo Scrum, que ya se venían desarrollando de repente años o décadas atrás. Pero es en el año de 1986 donde Hirotaka Takeuchi, ¿no? Disculpen el nombre que es un poco complicado, y Yukihiro Nonaka, ¿no? Publican, ¿no? en una revista que es de Harvard, que es la Harvard Business Review, ¿no? Un artículo que se titula The New Product Development Game, o el nuevo juego para el desarrollo de nuevos productos, donde ya empiezan a esbozar los principios de lo que es Scrum actualmente. Es decir, que podemos desarrollar productos con entregas continuas, interactivas, incrementales, en base a equipos pequeños multidisciplinarios, ¿no? Ese es el enfoque que tiene esta publicación de estos dos japoneses, que es la base para que el año de 1985 Jeff Sutherland y Ken Schwaber, disculpen, presenten oficialmente Scrum en el OPSLA de 1995. En la parte inferior hay un par de posits, o 3 posits para ser exactos, donde ustedes pueden ver a qué se refiere OPSLA, ¿de acuerdo? Es programación orientada a objetos, sistemas y lenguajes de aplicación. En 1995, bueno, esto ha sido en 95, en el 2005, el 2010 ha sido, disculpen, está mal la fecha ahí. El 2010 se rebautiza a OPSLA y ahora se lo llama Splash, ¿no? Tienen al lado el acrónimo.
Entonces, vamos a orientarnos nosotros a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta publicación, en este lanzamiento que hace Jeff Sutherland y Ken, ¿no? Ellos entonces ya desarrollan un marco de trabajo. Scrum entonces es conceptualizado por sus creadores como un marco de trabajo. Es decir, no es una metodología, no es algo que te dice cómo hacer las cosas, no te dice qué hacer paso a paso. Lo que te dice son qué puedes hacer. Y ya es el equipo, ¿no? Es los miembros del equipo del proyecto, los miembros o el equipo Scrum, los que van a tomar las decisiones de qué manera utilizar este marco de trabajo. ¿De acuerdo? En la imagen nosotros estamos viendo una formación del RUI, justamente esa formación, no recuerdo ahora la palabra francesa, disculpe, pero viene, de acuerdo, de una palabra francesa, esta formación de RUI, y en inglés es Scrum, ¿de acuerdo? Y es justamente con este nombre con el que queda. Esta posición en el RUI lo que hace es que todos los jugadores, ¿no?, se colocan y se van armando, ¿de acuerdo? Se van colocando y se van conformando una estructura de hombres que empieza a empujar para ganar la posición del balón, y al otro lado hay otro equipo que está haciendo lo mismo. Entonces, la capacidad de integración que tenga el equipo es el que va a ayudar a conseguir, pues, ganar, ¿no?, esta lucha de poder en este caso. Y es por ahí el enfoque que tienen Jeff Sutherland con Ken Schwaber para poder dar el nombre a este marco de trabajo. Entonces, ahí surge Scrum. ¿Enfocado en qué? En equipos multidisciplinarios. Si nosotros pensamos en un proyecto de construcción, desde la etapa de concepción, de repente, de la etapa del diseño, vamos a ver que hay un equipo multidisciplinario que está trabajando y que tienen que estar pues todos ahí apoyando, esforzándose para conseguir buenos resultados. Estamos hablando tal vez de alguien que maneje finanzas, alguien que maneje economía, alguien de repente de arquitectura, diseño, mecánica, eléctrica, dependiendo del tipo de proyecto de construcción al cual estemos enfocados. Entonces, ¿podría calzar el enfoque? Yo creo que sí. Poco a poco vamos a ir esto discutiéndolo con más detalle. Acá nosotros tenemos el proceso de Scrum, ¿de acuerdo? Tenemos el proceso de Scrum. Vamos a poner un poco hacia arriba. Entonces, lo que nosotros vemos acá, en realidad el proceso de Scrum es bastante sencillo, ¿de acuerdo? No es muy complicado. Lo que quería que revisemos primero eran los pilares de Scrum, ¿de acuerdo? Los pilares de Scrum. Cuando nosotros estamos hablando de Scrum, tenemos que no entender tanto este flujo anterior. El cimiento de Scrum está en los pilares y los valores, que son bastante sencillos. Nos hablan de transparencia, de inspección y de adaptación. Vamos al caso que estamos nosotros tratando de viabilizar un proyecto, ¿no?, un proyecto de construcción. Y tenemos ahí al encargado de finanzas, al encargado de la parte técnica, tal vez ingeniería, arquitectura, eléctrica y mecánica, digamos, y al propietario, ¿no? Entonces, ellos están trabajando y desarrollando. El principio de transparencia nos permitiría realmente que toda la información que estamos trabajando sea realmente transmitida de una manera clara, sin ocultar o tratar de alterar los datos, los resultados que se están obteniendo. ¿Para qué? Para que la decisión, por ejemplo, de viabilizar el proyecto, esa viabilización del proyecto, sea realmente pues con fundamento. Entonces, desde ese punto nosotros podríamos ya empezar a hablar de la importancia de la transparencia, ¿no? Que todos tengan la misma información, que sea visible, para que todos puedan tener un entendimiento bastante completo, digamos, de esto. En la parte de inspección, ¿qué nos habla? Nos dice que nosotros, con esa transparencia, vamos a ir a inspeccionar los documentos, los resultados, los planos, ¿no?, que nos permita a nosotros adaptarnos. Entonces, cuando nosotros tenemos transparencia, tenemos visibilidad de toda esta documentación que estamos generando, hablando solamente para este tema, hablando de la parte de viabilidad financiera, entonces, si nosotros tenemos visibilidad, vamos a poder inspeccionar y vamos a poder sacar conclusiones claras, objetivas, porque la información la tenemos ahí, está disponible. Y cuando nosotros pasemos al siguiente pilar de Scrum, que es la adaptación, en función de la inspección nosotros podremos ver qué decisiones tomamos,
cuáles son las más beneficiosas. Lógicamente, primando los objetivos del proyecto. Esto vamos a hacer un poquito más adelante cuando hablemos de construcción, cómo es que estos objetivos del proyecto se van plasmando. Y Scrum está sostenido por, estos pilares están sostenidos por 5 valores. El compromiso. Todos tienen que comprometerse con el éxito del proyecto. Es importante que no haya o no se tengan, pues, objetivos mezquinos o ajenos al proyecto. Lo que tiene que primar es el objetivo del proyecto, por el cual se está realizando, por el cual va a haber un inversionista que va a poner sus recursos para que se realice, o va a haber un cliente que va a pagar el resultado. Entonces, el compromiso tiene que ser con todos, o entre todo el equipo de Scrum. ¿Para qué? Para sacar un buen resultado. La parte del coraje es esa decisión de dar todo de sí para hacer las cosas bien, para conseguir buenos resultados. Y muchas veces, pues, el hecho de tener esa visibilidad te puede llevar a cuestionamientos. Y nosotros podríamos pensar, pues, que todo el mundo se va a poner a pelear, pero no. Vamos a ver que al final tenemos un valor que dice respeto. Entonces, el hecho de que tú tengas coraje para presentar las cosas como son, para no ocultar las cosas, para mostrar ese interés en conseguir el resultado del proyecto, se va a ver respaldado, ¿por qué? Por el foco. Entonces, ese foco va a ser un enfoque nuevamente hacia el objetivo del proyecto. Todos van a trabajar entonces con un norte, con un horizonte. La parte de apertura nos lleva a que no nosotros vayamos pues ahí sesgados en el proyecto, sino que tengamos una visión amplia, podamos nosotros mirar las cosas de una manera pues panorámica, donde nosotros aceptemos los diferentes puntos de vista. Y esto es importante y tal vez es una de las cosas más relevantes que se tiene que rescatar de la parte de agilidad. Recuerden, Agile alberga al marco de trabajo Scrum. Entonces, en la parte de agilidad, una de las características es justamente que va a permitir, ¿no?, que todos puedan dar sus puntos de vista. Y estos puntos de vista tienen que ser tomados en cuenta. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué hacemos agilidad si es que los diferentes puntos de vista no van a ser considerados, ¿no? Entonces, la parte de apertura es eso, que todos estén pues con otro chip, ¿no? Como se habla del mindset, ¿no? La capacidad de expandir nuestra conciencia y poder tratar de ver las cosas con los lentes de otras personas. Muchas veces nos ponemos un lente gris y pensamos que todo es gris. La idea es que podamos tener esa apertura a nuevas ideas y el respeto es sumamente importante en los equipos Scrum. Bien, entonces, un poco acá para ir ya asentando lo que estamos conversando, vamos a revisar qué pasó con el proceso. Acá estamos. Bien. Entonces, es importante entonces tener ese enfoque de transparencia, inspección y adaptación, porque juega un papel muy importante cuando nosotros estamos hablando ya del proceso Scrum. Se dice, y esto creo que todos están de acuerdo, de que Scrum es bastante fácil de entender, es fácil de comprender, pero es muy difícil de implementar. Cuando nosotros hablamos de Scrum, tenemos que entender que Scrum es un marco de trabajo. No es entonces una metodología, no es un estándar. Es un marco de trabajo basado en un desarrollo empírico. Es decir, que conforme nosotros vamos avanzando en el desarrollo del proyecto, nosotros vamos a ir mejorando tanto la forma de hacer nuestro trabajo como el producto. Lo que se tiene normalmente en un ciclo Scrum, un proyecto de Scrum, es un producto backlog. Es decir, este producto backlog, ¿de acuerdo?, contiene todas las características y funcionalidades que va a tener el producto al final, ¿de acuerdo? Entonces, todas las características se tienen que desarrollar en este product backlog. Ustedes pónganse a pensar en todas las cuestiones pues, técnicas y de repente de diseño que tenemos que ir contemplando. Este product backlog va a ser priorizado. En la parte superior van a estar las cosas que tienen mayor relevancia, que tienen mayor prioridad, que tenemos que prestar mayor atención. Y justamente esa priorización nos va a permitir a nosotros trabajar en estos niveles a mayor detalle. Y poco a poco vamos a ir descendiendo hacia la parte inferior,
donde vamos a tener tal vez algunas características bastante generales, que conforme avance el proyecto, avancen los ciclos de desarrollo, que son iterativos, nos va a permitir ir dándole mayor detalle a este Product Backlog. Nosotros vamos a ver que para que empecemos un ciclo de desarrollo, nosotros vamos a tener que hacer una planificación. Más allá de que tal vez existen algunas dicotomías sobre el tema de Scrum, de agilidad, donde pensamos que no hay planificación, ¿no? Porque si planificas, ya estás entrando a un proyecto predictivo, tipo Waterfall, y ya no es Agile. Eso no es cierto, ¿no? Vamos a ver nosotros que una vez que nosotros desarrollamos este Product Backlog, lógicamente que con el cliente, con los principales stakeholders, las principales características, ¿no? De manera no muy granular al inicio, y esto poco a poco lo vamos a ir refinando, nosotros vamos a hacer una primera reunión, que es el Sprint Planning. Y el Sprint, o estos ciclos de desarrollo, que son llamados Sprint, representan el corazón de Scrum, ¿de acuerdo? Son el corazón de Scrum. Estos ciclos de desarrollo, o estos Sprint, por lo general duran entre 1 a 4 semanas. En la guía de Scrum, les dicen que puede ser de 1 hasta 8 semanas. Lo normal es utilizar 2 semanas. Particularmente recomiendo también que los ciclos de desarrollo o estos sprint tengan una duración de 2 semanas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Al inicio del sprint, vamos a pensar en un sprint de 2 semanas, empezamos un lunes, el segundo viernes termina el sprint, ¿de acuerdo? Trabajamos de lunes a viernes para simplificar un poco. Entonces, el lunes nos reunimos 4 horas para un sprint de 2 semanas aproximadamente. Podría ser más o menos, esto tampoco es. Son time box, ¿no? Hay un concepto de time box, que son cajas de tiempo para que nosotros no nos excedamos de estas duraciones, ¿no? Vamos a ir conversando un poquito más adelante de esto, pero el time box para estas reuniones van a ser aproximadamente 4 horas para un sprint de 2 semanas. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a tomar los elementos de este Product Backlog y lo vamos a empezar a bajar a un Sprint Backlog. Es decir, vamos a ver qué funcionalidades podemos desarrollar en función a qué, a la importancia que tiene para la organización. Porque cuando nosotros hablamos de Scrum, no se enfoca en alcance, tiempo y costos, se enfoca en el valor. Scrum es un marco de trabajo enfocado o desarrollado principalmente para entregar productos, ¿de acuerdo? Y su enfoque es valor, crear valor. Entonces, ese Product Backlog que está priorizado en función al valor, vamos a ver qué representa más valor para la empresa y lo vamos a traer a nuestra reunión de planificación, a nuestro Sprint Planning. Y en este Sprint Planning nosotros vamos a ir desmenuzando estas características y funcionalidades con mayor detalle, sean en actividades, en tareas, lo que fuere, y vamos a tener, ¿no?, ya nuestro Sprint Backlog. Y aparte, tenemos un plan. Otro punto importante a recalcar acá es que en cada sprint se define un objetivo de sprint. Es decir, cada ciclo de desarrollo tiene un objetivo, que tiene que entregar un producto funcional. Es decir, no un producto que está para ver si funciona o no, no, es algo que ya se puede utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro plan, que contiene ¿qué cosa? Mi Sprint Backlog, el plan de trabajo, cómo se van a hacer las cosas, el objetivo del sprint, lo ponemos en acción. Surge entonces ya las actividades, empezamos a desarrollar nuestro trabajo. En este caso estamos diciendo 2 semanas. El día martes nos reuniríamos, ¿de acuerdo? Y desarrollaríamos, bueno, acá dice Daily Stand Up, pero son los Daily Sprint, ¿de acuerdo? Son reuniones diarias. El time box de estas reuniones son 15 minutos. Se recomienda no excederse de 15 minutos. Que se desarrollen en el mismo horario, todos los días, en el mismo lugar. Eso es lo que se recomienda. ¿De acuerdo? ¿Y qué se hace en este Daily Sprint o esta reunión diaria de Sprint? Lo que se hace es una revisión a lo que nosotros hemos realizado en las últimas 24 horas. Se dice qué es lo que vamos a hacer en las siguientes y qué impedimentos podemos tener. Más adelante voy a profundizar más este tema para que se entienda, porque este es el corazón en realidad de Scrum. Bien, pero entonces, ese Daily Stand-Up que está acá, también se conoce como Daily Sprint, ¿de acuerdo? O reuniones diarias de Sprint, donde todo el equipo de Scrum comienza a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Y miran hacia adelante qué es lo que tienen que hacer y ve qué impedimentos tiene para su trabajo.
El Scrum Master, que es quien de alguna manera pues facilita las cosas para el resto del equipo, va a empezar a ver cómo levantar los impedimentos. Ese es su trabajo. Cuando hablamos de líder de Scrum, es un líder de servicio, es un líder que busca ayudar a que los demás hagan adecuadamente su trabajo. Terminada esta reunión, todos manos a la obra. Después de estas 2 semanas donde nosotros tenemos el equipo Scrum trabajando, ¿de acuerdo? Y va a ir haciendo iteraciones continuamente, como hemos visto acá, mediante estas reuniones diarias, ¿no? O estos daily sprint. Al finalizar las 2 semanas, el viernes se tendría ya un producto incremental o incremento del producto que está funcionalmente para liberar. Y acá suceden 2 reuniones adicionales, que se conocen también como los eventos de Scrum, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos, por un lado, la revisión del sprint o el sprint review. ¿Qué sucede o qué se da acá en este sprint review? En este sprint review lo que nosotros vamos a hacer o lo que hace el equipo Scrum es poner este incremento de producto a que los principales interesados lo prueben. ¿De acuerdo? No hacemos una demostración, no es que hacemos un demo, muchos piensan un demo, no. Ponemos el producto a que lo validen, lo verifiquen si realmente es lo que se ha solicitado. De esta Sprint Review, que podría durar entre 3 a 4 horas para este time box de 2 semanas, perdón, de nuestro sprint, entonces los principales interesados van a darnos un feedback. Y ese feedback nos va a permitir a nosotros hacer una retroalimentación a nuestro product backlog. Otro evento que se da al finalizar el ciclo de desarrollo, al final del sprint, es el sprint retrospectivo o la retrospectiva del sprint. ¿Qué se hace acá? En esta reunión ya no están los interesados, puede participar el equipo Scrum en su integridad, y lo que van a hacer acá es comenzar a ver cómo les ha ido en el proceso, ¿de acuerdo? El sprint review revisó producto. El sprint retrospectivo lo que va a revisar es el proceso. Cómo se hicieron las cosas, si hemos conseguido buenos resultados, cómo podemos mejorar. Y acá lo que sucede es que nosotros hacemos una mejora del proceso. En el sprint review lo que estamos viendo, a donde estamos enfocados es a mejorar el producto. Pero en el sprint retrospectivo lo que estamos buscando entonces es mejorar nuestro producto. Perdón, nuestro proceso. A ver, vamos a ver acá si podemos sacar. Entonces, lo que quiero poner acá es, vamos a poner acá un pequeño elemento. Vamos a poner acá quienes conforman el equipo de Scrum, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver quiénes son los miembros del Scrum Team. Entonces, acá tenemos nosotros a lo que se conoce como el Product Owner, ¿de acuerdo? El Product Owner es la persona que está en contacto con los principales interesados y justamente es el responsable de desarrollar este Product Backlog, ¿de acuerdo? Él entonces es el que tiene que entender de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Tiene que comprender el negocio y tiene que transmitir este conocimiento a los demás miembros del equipo. ¿Bien? Entonces, su función principal es entonces que los demás miembros del equipo comprendan de qué estamos hablando. Después nosotros tenemos a otro miembro, que es el Scrum Master. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el Scrum Master? El Scrum Master se va a enfocar en facilitar. Como les decía, no es como nosotros pues normalmente vemos en un proyecto, un gerente de proyecto, un jefe de proyecto.
es un líder de servicio, decíamos. El Scrum Master no es el que da las órdenes, el que dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo se tiene que hacer, no. Él lo que busca es que se den o se realicen los principales eventos de Scrum. Y por otro lado, se asegura de que todos los miembros del equipo, el Scrum Team, perdón, tenga lo necesario. ¿Para qué? Para desarrollar su trabajo. Y tenemos a otros integrantes adicionales, ¿no?, que son los que están haciendo el trabajo, que es el Scrum Team, perdón, el Scrum Development. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo de desarrollo son los que están trabajando en desarrollar el producto. ¿Sí? Ellos están desarrollando el producto. Normalmente hemos visto que son equipos multidisciplinarios, es decir, que deberían tener todas las especialidades, todas las capacidades y competencias necesarias para desarrollar el producto, sin la ayuda externa. El equipo se recomienda que sea entre 3 a 9 integrantes, ¿no? Que no sea menos de 3 podría, pues, no se podría contar con las competencias necesarias para tener un trabajo, ¿no?, para tener un producto al final que sea entregable. Y tener más de 9 podría dificultar las comunicaciones, la gestión del equipo. Entonces, es recomendable que esté entre 3 y 9. Aparte, tenemos el Scrum Master y el Product Owner. Es decir, tengo un equipo de 9, serían 11, el Scrum Team. ¿De acuerdo? Hemos estado conversando también de o en este caso de 3 eventos. ¿De acuerdo? Hemos estado hablando, perdón, 4 eventos. Hemos estado hablando tanto del Sprint Planning, que se da justamente para tomar este Product Backlog y convertir en un Sprint Backlog más mi plan de acción, más mis objetivos. Después hemos estado conversando que tenemos los daily, ¿no?, las reuniones diarias, y al finalizar este ciclo tenemos el Sprint Review, que es la revisión del producto, es decir, los usuarios lo tocan, lo palpan, ¿de acuerdo? Lo operan, ¿no? ¿Para qué? Para que nos den su feedback. Esto es la parte de repente más importante de Scrum, porque este feedback que nosotros obtengamos de los principales interesados, de los stakeholders clave, nos va a permitir mejorar el producto. Y la Sprint Retrospective lo que se va a enfocar es a mejorar el proceso. ¿De acuerdo? Mejorar el proceso. Bien, vamos a conversar ahora entonces de lo que es la gestión de construcción, para un poquito ir haciendo ya el marco donde vamos a ver cómo es que nosotros podemos integrar estos principios de agilidad en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si vamos a los principios de Virtual Design Construction, nosotros vamos a ver que por un lado tenemos pues BIM, que nos va a apoyar con la integración, nos va a ayudar a generar una mejor integridad de todos los elementos en el proyecto. Tenemos al PPM o al Project Production Management, que nos va a permitir a nosotros mejorar o disminuir la variabilidad de nuestros procesos. Y por otro lado tenemos al ICE o a la ingeniería concurrente integrada, que nos va a permitir a nosotros que desde el inicio nosotros vayamos compatibilizando, viendo las interferencias, evitando que cualquier elemento que podemos solucionar en etapas tempranas, las encontremos al momento de estar construyendo, ¿no? Acá podemos ver el tema de constructabilidad, por ejemplo, donde los diseñadores se reúnen, ¿no?, y coordinan con los constructores. ¿Para qué? Para que vean las mejores alternativas en el proyecto. Lo que tenemos que ver nosotros es que el Virtual Design Construction se va a enfocar en ¿qué? En los objetivos del cliente, los cuales tienen que decaer o tienen que permitir formar o desarrollar los objetivos del proyecto. Como les comentaba, lo que se va a buscar es que primen los objetivos del proyecto, que lógicamente están anclados, ¿no?, de manera directa a los objetivos del cliente. Y todos tienen que estar pues comprometidos, cuando estábamos hablando de los valores, ¿se acuerdan? Los valores de Scrum, comprometidos en cumplir los objetivos del proyecto. El coraje para defender, ¿no?, lo que el cliente está solicitando. El enfoque en el cliente, ¿no? Entonces, podemos nosotros ir de alguna manera, ir conceptualizando ya cómo es que podríamos integrar estos principios, ¿no?, de agilidad y básicamente el marco Scrum en cualquiera de estos elementos. Podemos hablar de BIM y podemos hacer un ejemplo en el tema de BIM. De acá en un momento vamos a pasar a la pizarra y vamos a hacer algunos ejemplos para ver de qué manera nosotros podemos justamente integrar estos principios de agilidad y en especial del marco de Scrum
¿de acuerdo? En los proyectos de construcción. Quisiera ver si es que tienen algunas consultas. Antes de continuar, vamos a pasar ya a la parte práctica, a ver cómo es que realmente funciona o opera Scrum. Lo que he querido acá es darles una conceptualización bastante general de lo que estamos, o sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Por un lado, ya sabemos lo que es agilidad, sabemos que decae de los principios o la filosofía Lean, ya sabemos que Scrum es un marco de trabajo enfocado ¿a qué? Al desarrollo de productos, con entregas incrementales, continuas, enfocada en generar valor y soportada por un equipo multidisciplinario, que tiene como soporte 3 pilares: la transparencia, la inspección y la adaptación. Solamente un comentario final antes de pasar a la primera ronda de preguntas. Cuando nosotros estamos hablando de BIM, por ejemplo, si estamos en las primeras etapas de diseño, imagínense ustedes tener este concepto o este principio de transparencia, que toda la información, lógicamente que BIM te lo posibilita, esté disponible y todos tengamos, ¿de acuerdo?, la capacidad de realizar la inspección y buscar hacer una adaptación objetiva, primando los objetivos del proyecto. A ver, acá tenemos algunas preguntas. Vamos a ver, ¿qué tal, Giancarlo? Vamos a ver nosotros que esto va a tener que adaptarse, ¿de acuerdo? Va a tener que adaptarse. Como les comentaba, los marcos de Scrum están basados en lo que se conoce como método de control empírico. Es diferente a los métodos que utilizamos normalmente en construcción. Método de control predictivo, basado en ¿qué? En alcance, tiempo y costo principalmente. Acá lo que nosotros vamos a ver es que vamos a ir vigilando el proceso, ya sea el proceso de diseño, de ingeniería o de construcción. Y por otro lado vamos a ir guardando el producto, asegurando que ese producto que se ha comprometido se conserve de manera íntegra. Cuando nosotros hablamos de Scrum específicamente, y cuando nosotros estamos trabajando en Scrum, nosotros vemos que tenemos acá este ciclo de desarrollo que hemos dicho que podría ser de 2 semanas, ¿de acuerdo? Lo que se supone es que nosotros hemos dicho, ajá, ¿qué actividades tenemos que desarrollar en estas 2 semanas? Tenemos las actividades. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo de desarrollo? Tenemos claro lo que vamos a desarrollar, ya sean planos o ya sean parte constructiva. Y lo que dice Scrum es que esos objetivos y el producto, es decir, todas esas características y funcionalidades que vamos a desarrollar no se deben alterar, se deben conservar, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué tamaño serían los sprints dentro de un proyecto de construcción? Yo creo que lo recomendable serían 2 semanas. Y con el tema que estamos ahora manejando, el tema de COVID, el riesgo es bastante alto, yo recomendaría un ciclo de 1 semana. Y acá vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Les voy a explicar cómo se puede hacer esto. Me permiten un momento para ir respondiendo las preguntas y vamos a pasar a la parte ya donde vamos a tomar lápiz y papel y ponernos a trabajar. Los riesgos en donde ingresan en Scrum. A ver, los riesgos en donde ingresan. Ah, te comprendo, Iván. Lo que nos comentas es en qué punto yo hago la evaluación de riesgos. En este marco de trabajo, lo que nosotros tenemos es un equipo multidisciplinario, es un equipo que es autogestionado, autoorganizado, es un equipo que no depende de nadie, ese es el principio de Scrum. No está ni el Product Owner ni el Scrum Master para decirle lo que tenía que hacer. Es un equipo pues que tiene una alta conciencia, ¿de acuerdo? Y esto lo que permite es a que ellos se van a enfocar en ¿qué? En eliminar las fallas, eliminar los desperdicios. Y justamente en ese enfoque, en base a su experiencia, es donde el tema de riesgos ya está por default tocado. Esto no limita a que nosotros en el proyecto no desarrollemos alguna metodología de evaluación de riesgos. Por ejemplo, nosotros tenemos la ISO 31000 que tranquilamente la podemos implementar y más ahora con las cosas como están. De repente nosotros estamos trabajando en este proyecto con una ISO 9001 que también tiene en la cláusula 6 el enfoque de riesgos. O podemos estar trabajando con el enfoque del PMBOK, donde en el capítulo 10 están hablando, o en el capítulo 11 estamos hablando de la gestión de riesgos del proyecto. No son incompatibles. Lo que estamos viendo acá, cómo es que Scrum se puede integrar. No decimos que Scrum va a suplantar
a la gerencia, a la dirección de proyectos, sino nos va a permitir, nos va a dar algunas herramientas que nos van a apoyar a conseguir mejores resultados, ¿de acuerdo? Por otra parte, dice, a ver, ¿qué dice Bernardo? El Scrum Master nunca tendrá los roles de Project Manager de construcción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, definitivamente. El Project Manager en un proyecto de construcción tiene otra funcionalidad. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de construcción, nosotros vamos a tener equipos ágiles dentro del proyecto. El gerente de proyecto, el Project Manager, tiene que estar dentro del proyecto. Recuerden que el Scrum Master no es el Project Manager, no es el jefe de proyecto, no es el que dirige el equipo, es el que lidera, sirve y facilita el equipo. Él lo que se encarga es ver que no haya impedimentos para que el equipo haga su trabajo. Él lo que ayuda es a que la organización adopte los principios y la cultura de Scrum. Él lo que ayuda y aporta es a que no ingresen trabajos extras al equipo del proyecto. Él lo que busca es que el equipo esté consciente de cómo se tiene que desarrollar el trabajo de una manera autogestionada. El equipo es autogestionado, autoorganizado. Yo sé que esto a veces decimos, pero si los dejamos con control y cada uno hace lo que quiere, si es que son autogestionados, autocontrolados. Entonces, este es un tema de cultura definitivamente. Y la situación en la que estamos ahora, si es que no vamos a empezar a trabajar en el tema de la cultura, en el tema de enseñar y el tema de aprendizaje, colaborativo, las cosas podrían complicarse mucho más. Entonces, no es el Scrum Master el que va a reemplazar al Project Manager. El gerente de proyecto va a estar ahí. Ahora, el gerente de proyecto puede adquirir habilidades de liderazgo ágil. Y eso ya vendríamos a hablar de un Agile Coach, donde el Agile Coach tiene varias funciones. Por un lado puede ser un mentor, por otro lado puede ser un consultor, por otro lado puede ser un coach. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a conversar de repente un poquito más adelante, si tienen si quieren que profundicemos un poquito esto de acá. ¿Se puede adecuar Scrum en todas las etapas? En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en que estamos trabajando en un proyecto bastante grande, donde tengamos, por ejemplo, 1000 trabajadores, la cosa sí se va a complicar. Y habría que estar pensando en otros tipos de escalabilidad de Scrum. Hay otros diseños o hay otros marcos de trabajo que permiten esto en Scrum, ¿de acuerdo? El tema, como les comento acá, es que nosotros lo adaptemos a las necesidades propias. Si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en Scrum, en integrar, por ejemplo, en la oficina técnica, ¿no? Entonces, tranquilamente, de repente podríamos tener, pues, todo este personal trabajando bajo este principio de este marco de trabajo. ¿Para qué? Para que al final, de repente, tengamos entrega de reportes, planos, revisiones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser mucho más fácil. Ahora, si yo tengo un equipo, por ejemplo, que únicamente se encarga de acero, un equipo que se encarga de concreto, ahora me imagino que en las obras vamos a tener equipos más reducidos, ¿no? Por lo que nosotros estamos viendo con este tema del espaciamiento y todo, definitivamente que ya no vamos a tener pues la misma cantidad de trabajadores. Si es que los equipos están alrededor de 9 personas, yo creo que sí podría funcionar, ¿no? Esto lo vamos a ir discutiendo un poquito más adelante. Lo que necesitamos nosotros es ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cómo funciona. En un momento les paso a explicar realmente cómo opera este marco de trabajo. Bien, ¿alguna consulta antes de que pasemos? Claro, Bernardo, como le digo, yo estaba en un proyecto de construcción donde tuve 1047 trabajadores. En este proyecto tuve la oportunidad de aplicar muchos conceptos de Virtual Design Construction, ¿no? Utilizamos el tema de BIM, constructibilidad en el tema del ICE, algo de Project Production Management, y realmente en este tipo de proyectos el tema de agilidad también se puede integrar. También se puede integrar. Claro, que el enfoque tiene que ser diferente. Ahí hablamos de escalabilidad, ¿de acuerdo? Hablamos de escalabilidad. Hay otros enfoques ahí. Claro, el tema es de que nosotros cuando hablamos de BIM, por ejemplo, BIM tiene un sustento en lo que busca es justamente que todos tengan visibilidad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tanto BIM da los resultados que esperamos? En algunos casos hablamos 2D, 3D y ahí queda. Cuando ya pasamos al 4D o queremos controlar costos o queremos que BIM nos dé, por ejemplo, el tema de planos, no funciona. No funciona, hay un rompimiento. A pesar de que BIM, la conceptualización que se tiene es que evite pérdidas de información en sus diferentes etapas, existen pérdidas, ¿no? Entonces, lo que les comento es que agilidad o Scrum no va a reemplazar
lo que va a permitir es complementar competencias, porque estamos hablando de competencias, de un marco de trabajo que nos va a ayudar a obtener mejores resultados, tanto del proceso como del producto. ¿Bien? Definitivamente que tiene que ser un híbrido, Carlos, no hay forma, ¿de acuerdo? Tiene que ser un sistema híbrido. Yo les voy a pasar a explicar ahora más a detalle Scrum para que entiendan de qué estamos hablando, porque así como lo vemos acá, el proceso es una cosa. Permítame explicarles a mayor detalle. ¿Podría haber una equivalencia entre Scrum y el framework usado para las sesiones ICE? Claro, es que las sesiones ICE también buscan eso, ¿no? Y por ahí estamos hablando de repente del IPD o la entrega integrada de proyectos. En realidad son muchas cosas que se van sumando. Imagínense ustedes que hablen de construcción y digan, no, nosotros construimos únicamente con BIM, y dejas de lado el tema de ICE, o dejas de lado el PPM, ¿no? Entonces, son diversas herramientas. Como yo les he mostrado inclusive, cuando hablamos de Lean, ¿cuántas herramientas soportan Lean? ¿No? Lean es una filosofía, es un principio de trabajo que alberga diversas herramientas. Entonces, en construcción, ¿podríamos nosotros integrar otro tipo de herramientas? Yo creo que sí. Por ejemplo, un problema que he experimentado muchas veces, un proyecto que tenía, estaba trabajando con una planta de concreto in situ, estaba trabajando con torres grúas y teníamos algunas mezcladoras, era el tema de mantenimiento. Teníamos vehículos también, ¿no? Tractores, maquinaria amarilla, y también el tema de mantenimiento tiene que estar también topado dentro del tema de construcción, ¿no? Tema de mantenimiento predictivo, por ejemplo, mínimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proyecto de construcción, son muchas especialidades las que van a ir. Hay que ir viendo qué herramientas podemos utilizar y si realmente me van a dar buenos resultados. Yo creo que finalmente es eso. Si ustedes me dicen al final, no, no hay forma de aplicarlo o me va a complicar la vida, bueno, ¿no? Pero pasemos a explicarlo esto a detalle entonces, ¿de acuerdo? Permítame, vamos a hacer un cambio acá de cámara. Vamos a ver si tenemos esta vista. A ver, permítame. Ok. Les cuento que por un momento no voy a estar con la mirada en la pantalla, ¿de acuerdo? A ver, vamos a trabajar acá. Ok. Entonces, primero, cuando nosotros hablamos, espero que se escuche, cuando nosotros hablamos de Scrum y hablamos que es un proceso, ¿de acuerdo? Nosotros entonces nos estamos refiriendo a que nosotros vamos a tener un punto de partida en el cual nosotros vamos a definir justamente el qué vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Y finalmente nosotros tenemos un objetivo hacia dónde llegar. Normalmente cuando nosotros hablamos de un entorno predictivo, nosotros podemos ir de esta manera, ¿de acuerdo? Tenemos el qué vamos a hacer, determinamos un plan que nos diga el cómo se van a hacer las cosas y nosotros deberíamos ir desarrollando esto de acá. Y en un proceso predictivo o en un método de control predictivo, lo que voy a hacer es, de acuerdo a mi plan, ¿no? De acuerdo de repente pues a mis indicadores de me disculpen, ¿no? De mi valor ganado, yo voy a estar pues vigilando mi SPI, mi CPI. Y en función de eso voy a estar tomando las medidas necesarias para yo poder desarrollar mi proyecto y alcanzar el resultado. ¿De acuerdo? En este caso, lo que nosotros decimos es que tenemos claramente establecido acá tanto el producto como el proceso. Cuando nosotros hablamos de agilidad, las cosas cambian, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agilidad, lo que nosotros estamos hablando es que vamos a tener por acá el qué, ¿no? Porque recuerden que tenemos un product backlog, ¿de acuerdo? Que de repente está a alto nivel todavía, lo vamos a ir refinando, decíamos, y esto va a empezar a desarrollarse mediante ciclos iterativos, que van a buscar, ¿qué cosa? Alcanzar el objetivo. ¿Y qué decíamos nosotros? Que lo que vamos a ver acá es que el producto, sea ingeniería, sean construcciones, son las que va a tener que mantenerse. En las que nosotros tenemos que empezar a trabajar es en estos aspectos, ¿de acuerdo?
El qué, entonces, lo dejo estable y lo que voy a buscar es enfocarme en cómo estoy haciendo las cosas. Cuando nosotros estábamos desarrollando en las láminas, veíamos un concepto que surgió, que eran las daily. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de las daily sprint? Decíamos, las reuniones diarias. Estas reuniones diarias, ¿para qué sirven? Decíamos, estas reuniones diarias son iteraciones también que me van a permitir, ¿qué cosa decíamos? ¿En base a qué? A la transparencia. Imagínense que estemos en construcción. Comenzamos a hacer una revisión de repente de nuestro plan semanal de trabajo que lo hemos desarrollado en base a las Planner System, ¿de acuerdo? Sistema el último planificador, tenemos ahí nuestro plan. Y empezamos a revisar, si es que no existe este principio, los resultados podrían ser cualquier cosa. Pero si yo me baso y me sustento, ¿de acuerdo? De manera certera en este principio de transparencia, lo que viene, ¿qué cosa es? Decíamos, la inspección. Que esta inspección me daría a mí un conocimiento real de lo que está ocurriendo en mi proyecto conforme voy avanzando. Y esto me va a permitir tomar acción, decíamos. ¿Qué era lo siguiente, se acuerdan? La adaptación. Entonces, acá de repente ustedes ya pueden ir pensando de qué manera podemos utilizar o integrar estos principios. Este es de manera bastante sucinta, contada o explicada, de acuerdo, lo que significa Scrum. Y acá va a surgir un elemento muy importante, que vamos a empezar a mejorar, ¿qué cosa? El proceso. El foco de Scrum, entonces, en este sentido sería que en estas reuniones, si bien es cierto, lo he resumido y hay diferentes maneras de enfocar esto de acá, estas reuniones diarias, lo he resumido a que nosotros en estos 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, digamos, ¿qué hemos hecho en las últimas 24 horas? ¿Qué vamos a hacer en las siguientes? ¿Qué impedimentos tenemos? No sé si ustedes pueden encontrar utilidad y aplicabilidad a esto en una obra de construcción. En equipos que son más numerosos, lógicamente que hay que utilizar principios de escalabilidad, ¿de acuerdo? Principios de escalabilidad. Pero de manera resumida, es como opera el proceso, ¿de acuerdo? En Scrum. Es como comienza a funcionar Scrum. Como les comentaba, Scrum no es, ¿de acuerdo? A ver, ¿se ha fijado en la segunda pantalla? ¿Han podido? Bueno, a ver, vamos a poner esto, vamos a cambiar de cámara. Espero que... Ok, espero que se haya podido visualizar. He querido hacerlo a mano esta explicación porque me permite un poco más de facilidad y transmitir realmente la esencia de Scrum. Entonces, Scrum se basa en ¿qué? En un método predictivo adaptativo, ¿de acuerdo? Perdón, en un método adaptativo de control, perdón. Un método adaptativo de control, es decir, yo en base a la transparencia visibilizo lo que tengo, ya sean planos, ya sean construcciones, y en función de eso yo empiezo a realizar las inspecciones. Y tengo claridad y seguridad. ¿Por qué? Porque tengo un equipo que está comprometido, tengo un equipo que está enfocado, tengo un equipo que tiene coraje, tengo alguien, el líder de equipo, que va a proteger al equipo, porque muchas veces sucede que las personas callan las cosas, ¿no? Entonces, los principios de Scrum podemos nosotros comenzar a incorporarlos. Tal vez no en todo el proyecto, pero tal vez sí en los puntos claves. A ver, Bernardo, estos principios en construcción están incluidos ya que considero que la contratista no va a jugar a la no transparencia. En el manifiesto ágil de clientes, lo primero, cuando en un proyecto de construcción no lo ha sido, a ver. Lo que nosotros podemos ver es que en muchos proyectos, nosotros, si bien es cierto, la idea es respetar lo que el cliente nos pide, pero en el transcurso del proyecto podríamos nosotros tener dificultades. Y estas dificultades tal vez nosotros lo vamos a tener que ver en ¿cómo te puedo decir? O ver ya magnificado, o ver ya en grande, ¿no?
Llegamos a darnos cuenta que estamos teniendo una desviación tal vez 3, 4, 5 días después. ¿Qué tan rápido nos dan los reportes? Una pregunta tal vez sería, ¿qué tan rápido o qué tanta información tenemos nosotros en el proyecto? ¿Qué tan crítico es tener información en el proyecto? ¿Podemos tomar decisiones en el día a día en los proyectos de construcción? En muchas grandes empresas yo creo que sí, pero en la gran mayoría, yo he trabajado en empresas en Lima, en construcción, en constructoras de edificios multifamiliares, no hay datos. He trabajado en hidroeléctricas, no hay datos. He estado en un proyecto de una empresa minera transnacional, no hay datos. Entonces, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos es que si realmente llegamos o no a mejorar nuestro proceso, nuestra forma de hacer las cosas. A ver, la finalidad es que el Product Owner no esté haciendo modificaciones continuamente y para ello el Scrum Master debe defender a su grupo y más aún darle a entender al Product Owner que cualquier cambio generará sobrecostos y pérdida de tiempo. Efectivamente, Iván, muchas gracias. Realmente el rol del Product Owner tiene que ser entender el negocio, el saber para qué se está haciendo el proyecto, entender a los principales stakeholders. Y como lo dice Iván, eso es sumamente cierto. El Product Owner tiene que transmitir tal vez este mensaje a los principales interesados, al equipo Scrum, y justamente el Scrum Master es el que tiene que tratar de defender al equipo. ¿Para qué? Para que no se incorpore trabajo adicional. Como les comentaba, en estos ciclos de trabajo ya comprometidos, yo me comprometo en 2 o 1 semana o 4 semanas a un trabajo, ya no hay trabajo adicional que ingrese a este sprint. Digamos, es sellarlo. ¿Se puede cancelar el sprint? Se puede cancelar el sprint, pero eso es otra historia, ¿de acuerdo? Es otra historia. Sí, definitivamente, Bernardo. Hay mucho tema que va a depender muchísimo del tema de la cultura organizacional y como tú lo comentas, Bernardo, el tema de la importancia del grado de madurez que tenga la organización en gerencia de proyectos. Por eso les comentaba de que tal vez las grandes empresas, las grandes corporaciones ya tengan mucho los principios, ¿no?, de la filosofía que estamos comentando integradas a sus operaciones y de realmente lo que estamos conversando acá pues sea pan del día a día. Pero ¿qué tal cuando no? Ahora lo que nosotros necesitamos es tener un aprendizaje continuo y rápido. Entonces, el marco Scrum lo que nos va a permitir a nosotros es justamente tener ese aprendizaje continuo. Y sí, definitivamente pues que, como lo comentas, Bernardo, hay muchos proyectos que se terminan entregando antes, pero ahora tenemos un contexto que está no tan sencillo. Entonces, no estamos hablando de un contexto donde nosotros podemos, de acuerdo, tal vez trabajar de una manera predictiva en su integridad. Entonces, el método predictivo de control, yo pienso que va a tener que hacer algunos ajustes para no modificar el proceso, el producto. Cuando estamos en construcción, lógicamente que tu producto quede estable. Cuando estamos en la parte de ingeniería, sí, lógicamente vamos a hacer iteraciones donde el producto y el proceso pueden modificarse. Pero cuando nosotros estamos ya en la parte de construcción, la parte del enfoque de agilidad, dada la transparencia, la inspección y la adaptación, yo creo que va a ser crucial para que en las empresas los proyectos tengan ese flujo continuo. ¿De acuerdo? A ver, Iván, el detalle es que el cliente desea tener su producto, lentes, lo más pronto posible al costo mínimo. Bueno, eso es una exigencia que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Justamente el cliente quiere que le des más por menos y es parte de la productividad. Y si nosotros pues vamos a empezar a operar y de pronto vamos a paralizar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya si viene el reinicio, me imagino que tal vez muchos de ustedes ya estén reiniciando obras, proyectos, y realmente los riesgos que implica esto es bastante alto. Yo lo que les comento es que este marco de Scrum se enfoca a la entrega iterativa del producto, enfocado en mejorar tanto el producto como el proceso, pero lo más valioso que tiene el marco Scrum es el aprendizaje. Y yo creo que lo que más necesitamos ahora, porque ya no vamos a trabajar en las condiciones anteriores, Bernardo ahí puntualizando, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar en las condiciones anteriores. Scrum lo que puede aportar es al aprendizaje. Porque ahorita ya vamos a necesitar humanizar mucho el tema del aprendizaje. O sea, ya no es un tema de capacitación y entrenamiento, sino es un tema de formación de competencias de nuestro personal a todo nivel, sea gerencias, jefaturas, supervisores,
operarios, capataces, obreros, todos tienen que formar competencias para trabajar en este nuevo entorno. Y ahí yo pienso que el tema de agilidad y el enfoque de este marco de trabajo Scrum va a ser clave para apoyar a que ese aprendizaje sea mucho más rápido, tenga mucho más feedback. Y lógicamente el escuchar a las personas nos va a permitir a nosotros tener mayor facilidad para poder concientizar a todo el equipo del proyecto. Si alguien quiere, por favor, utilizar el micrófono, voy a habilitar la parte de micrófonos para que puedan hacer uso. Lo había puesto al inicio para evitar un poco. Los que quieran participar con audio, con toda confianza, por favor, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo en el ciclo de vida híbrido, pero no veo Scrum en construcción. Te compro la agilidad, colega. Hay que ver, hay que ver. Como les digo, lo interesante sería, mira, ahora hemos tenido una reunión un poco gruesa, esto podemos aterrizarlo un poco más, los que tengan interés podemos hacer un curso completo de Scrum y ver cómo lo podemos integrar, no a profundidad de los cursos de Scrum oficiales que hacemos, pero podemos desarrollar un curso de Scrum y empezar a aplicar, ¿no? Y lo que yo puedo conseguir inclusive es que tengan ustedes, los que deseen, una certificación en Scrum por parte de la certificadora con la cual nosotros trabajamos, si es que tienen interés, ¿no? Podemos armar un grupo, podemos trabajar de repente el martes, hacemos una revisión general de Scrum y vemos realmente dónde encaja y dónde no. Yo creo que hasta el martes todos ustedes van a ir digiriendo lo que estamos conversando ahora y de repente van a tener consultas y conforme empecemos a desarrollar, ¿no?, la siguiente sesión puedan ustedes comenzar a ver de qué manera podría aplicar o si es que esto no aplicaría, pues decir, bueno, sabes que esto realmente no hay forma que podamos integrarlo. Claro, efectivamente, Giancarlo, lo que los comento es eso, porque ahora como estábamos con el tiempo también, la propuesta era hoy día trabajar una hora y media con todas las preguntas, entonces lo que podríamos hacer es desarrollar esto con mayor amplitud y poner casos concretos. Por ejemplo, cómo aplicar el tema de agilidad, ¿no?, para la etapa de diseño e ingeniería. Cómo aplicar el tema de agilidad y básicamente Scrum en una etapa, por ejemplo, de habilitación de acero, concreto, estructuras metálicas, etcétera, y podríamos estar conversando tal vez un poquito más de lo que es escalamiento Scrum, ¿no?, que es un concepto un poquito más grueso, que no lo quería poner porque de repente esto sí va a ser todo más confuso, ¿no? Para evitar, he tratado de transmitir la esencia de Scrum para que ustedes comprendan de qué está hecho Scrum, ¿no?, cuál es su interior, básicamente el pilar y los valores que son los que sustentan, y esta mejora de proceso, ¿de acuerdo?, que nos puede ayudar en los proyectos. Sí, definitivamente, Ramón. El tema de la complejidad de Scrum aplicado a un ambiente donde no sea el tema de tecnología siempre ha sido un mito y es todavía un paradigma, ¿no? Entonces, como que se le ve que tiene diferentes, o que es un reto bastante, de repente, que nos podría implicar mucho esfuerzo para no conseguir resultados. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Eso sí estoy de acuerdo con ustedes. Habría que ver, por un lado, entonces, la dimensión del proyecto, habría que ver las condiciones del proyecto y ver cómo utilizarlo. Yo creo que el enfoque tiene que estar dado a la mejora del proceso, ¿no? En la parte constructiva, lo que tú tienes es el producto, que como tal tú vas a tener que desarrollar y entregar. Pero lo que tú puedes mejorar es el proceso. Y el foco que tiene la parte de Scrum en la mejora del proceso, con estos daily sprint, con estos principios de transparencia, inspección y adaptación, son muy importantes. En vaciado de concreto, dependiendo de qué tipo de vaciado estamos haciendo. Si tenemos un vaciado con, por ejemplo, que estamos haciendo con bombas, tenemos ahí una pluma, tal vez ahí no habría mucho que hacer, ¿no? Tal vez solamente el tema del equipo, porque es un trabajo bastante ya mecanizado, digamos, que ya gran parte del esfuerzo ya está optimizado, porque con el tema de las plumas, ¿no?, y una bomba de concreto con tu mix que lo abastece, lógicamente que disminuye muchos recursos. Tal vez inclusive podrías utilizar concreto autocompactante y ya no tienes ni vibradores, ¿no? Habría que ver entonces en qué procesos pueden calzar, ¿no? Entonces, lo que les transmito acá es la esencia de Scrum, cómo funciona Scrum, y hay que ver en qué proceso se adapta.
Claro, lo que nosotros normalmente tenemos, Ramón, cuando estamos haciendo un proyecto de construcción, es que hay que mirarlo ya como un proceso industrial. Cuando nosotros hablamos de PPM, por ejemplo, o de Production Project Management, nosotros hablamos de traer toda la ciencia de la manufactura a la parte de proyectos. Y ahí el tema es industrializar. Y ahí podríamos estar hablando ya de cosas un poquito más avanzadas, tal vez de repente muchos de ustedes ya lo utilizan, por ejemplo, prefabricados, inclusive ahora tenemos pues losas, columnas, vigas prefabricadas que se utilizan, ¿no? Las losas, por ejemplo, hay losas que tienen que hacerse 300, 200 metros y con prefabricado lo puedes armar en unos par de días, ¿no? Lo que vaciando y armando acero y todo te tomaría pues muchísimo tiempo. Entonces yo creo que es un tema de ver qué procesos tenemos en función de cada realidad, de cada proyecto que se está desarrollando y ver dónde es la parte más idónea. ¿Dónde es la parte más idónea? ¿De acuerdo? Claro. Scrum es realmente todo un marco, ¿no? Que se va a enfocar básicamente pues, en entregar productos continuos, ¿no? Y va a estar enfocado, como decíamos aquí, a entrega de valor. Y va a tener una parte de mejora. Y esa parte de mejora yo creo que es la que se tiene que aprovechar. Yo creo que entre todos podemos ir viendo procesos, ir viendo dónde realmente puede calzar Scrum. No en todos los procesos, probablemente, como dice Bernardo, probablemente no. Claro, el tema es que cuando tú tienes proyectos multidisciplinarios, tienes que tener a personas que sean complementarias. Nosotros podemos tener 3, 4, 5 equipos Scrum trabajando simultáneamente y coordinando a nivel de los Scrum Masters. Eso se puede hacer. Y ahí podríamos estar hablando de equipos cruzados de diferentes disciplinas. Uno de los proyectos de repente que tiene mayor complejidad, por ejemplo, es cuando nosotros estamos trabajando en los proyectos de un track shop, por ejemplo. En el track shop nosotros tenemos personas que están trabajando en cimentaciones, después viene la parte metálica y de ahí nosotros comenzamos a poner pues parte eléctrica, piping, el tema del aire, el tema de la grasa, lubricantes, empieza la parte eléctrica, empieza la parte de automatización, empiezan las pruebas, precomisionamiento y créame que en este caso los equipos Scrum dan la talla, ¿no? Este es un tema que no les cuento historias, dan la talla. Entonces, el tema es el enfoque, el foco realmente, y conocer en qué proceso lo vamos a aplicar, ¿no? Recuerden que esto es un marco de trabajo empírico, o sea, no es algo que esté grabado en piedra y tal cual se tenga que hacer, sino que se adapta a nuestras necesidades. Puedo parecer un poco comodín ahí, pero es realmente lo que es Scrum. Scrum es un marco de trabajo empírico, que como uno va desarrollando su trabajo, lo va adaptando, lo va mejorando. Pero los principios no cambian, ¿no? Donde tenemos un facilitador, que es el líder, que es básicamente un líder de servicio, tenemos al product owner, que es el que conoce lo que se tiene que entregar, y tenemos al equipo de trabajo que es autoorganizado, se autogestiona, y como lo menciona acá Iván, nos habla justamente de este tema de las competencias T, las personas que tienen pues muchas habilidades, una específica, pero son hábiles en muchas cosas, ¿no? Efectivamente. Propongo un tema, Bernardo, y lo conversamos para ver si es que encaja o no encaja. En el tema concreto, como tú me comentas, basado en concreto, va a depender de cómo lo estamos haciendo. Lógicamente que hay algunos procesos de repente no podríamos encajar, pero pongámonos a pensar en un equipo que esté realizando acero. Ahí tenemos personas que están haciendo el corte, tenemos personas que están haciendo poniendo las estructuras, hay otro equipo de repente que está trasladando y hay otro equipo que está izando el equipo, o hay otro equipo que le está colocando. Entonces, todos estos equipos podrían mejorar su ciclo de trabajo productivo con este enfoque. Recordemos el punto de vista acá que tenemos que tener en consideración. No, Nosotros no, vamos a eso estar no es todo. trabajando, lógicamente, en espacios que van a ser mucho más amplios, con menos personas. De repente, dentro de este equipo, yo podría decir, ajá, para el tema de acero puedo incorporar a la parte de sanitaria y eléctrica. ¿Para qué? Para que me vayan corriendo con las instalaciones. Y de repente podría tener otro relacionado a encofrados. ¿Para qué? De repente para que vaya poniendo los separadores. Entonces, habría que ver cómo es que se va conformando los equipos para que trabajen. ¿Pasó? Ah, ok.
A ver, permítame ver si estoy bien con el audio. Creo que tengo problemas acá. De repente alguien me está hablando y no le estoy escuchando. Solamente permítame verificar acá. Ah, no. Ok, ok. No, sí estoy con los parlantes. Por supuesto, Bernardo, por favor. Buenas noches, William. Un placer estar contigo. A ver, creo que tengo ¿Me problema con algo con escuchas? el parlante. Permíteme, Bernardo, solamente un momento, por favor, verificar mi audio. Solo permíteme unos segundos, por favor. Ok. Altavoces. Ya, ahora sí, Bernardo, por favor, ¿me ¿Me puedes hablar? escuchas? Ahora ¿Escuchas, sí, William? sí, Ok. mil Bueno, disculpas. buenas noches. ¿Qué tal, Y Bernardo? Buenas disculpa noches. tantas preguntas. No, Observa algo. Yo soy ingeniero civil y tengo más de 20 años, 25 años de experiencia trabajando en obras multidisciplinarias en el sector de petróleo y gas. He visto cómo se construye una refinería, he visto cómo se construye un centro comercial y me pongo a imaginar cómo serían los sprints, porque no sería un sprint, serían N cantidad de sprint, tomando en cuenta que tienes una planificación, que tú tienes que primero hacer unas fundaciones, tienes una estructura, tienes una cantidad de otras disciplinas que van a entrar en paralelo, en simultáneo. Entonces, si estamos hablando de mejorar el tiempo y el costo para entregar exactamente un producto con valor, como decía el colega, lo más rápido posible y al menor costo posible, es importante comentarles que cuando usas un ciclo de vida predictivo y tú haces una ingeniería de detalle, te salen unos planos y esos planos son los que tú vas a llevar a la obra. Sin embargo, desde el punto de vista predictivo, tú puedes tener cambios de alcance que no te rompan más allá del 10%, porque si hay un cambio que impacta el 10% del tiempo del presupuesto, sencillamente tienes que ir a pedir más dinero porque sencillamente no te alcanza lo que tienes. Entonces, yo te quiero decir algo. Yo soy una de las personas en Venezuela, soy consultor del PMI, aquí Ramón fue mi alumno y otros colegas que conozco. Yo difundí esto hoy muy rápidamente por un grupo de gerencia de proyectos que tengo en mi empresa, pero lo que yo veo es que el origen de Scrum, porque PMI te habla de agilidad, pero no te habla ni de Scrum ni de Kanban, te habla de agilidad y estoy de acuerdo contigo en decir que es posible que en ingeniería tú tengas un ciclo de vida híbrido porque sí puedes mejorar exactamente la entrega de documentos y tener mayor control, pero también te puedo decir, en base a la experiencia, humildemente, que tengo, William, que le quiero compartir contigo y con los colegas, es que en una obra, si tú tienes dentro de la organización un buen grado de madurez de lo que es la gerencia de proyectos, sea PMI o sea PM o sea IPMA o sea Prince2, sencillamente esas reuniones daily, todos los días, en mi experiencia, yo me reunía 15 o 20 minutos con el equipo para ver cómo estábamos con respecto al plan. Ahora, el corte, la actualización la hacíamos semanal. Pero entonces, cuando yo leo el manifiesto ágil, hay una cantidad de cosas con las cuales yo me manifiesto de que son verdad, pero en proyectos de construcción no es nada nuevo. El cliente no es nada nuevo. Nunca hemos hecho una obra, yo creo que ninguna contratista ha hecho una obra en donde no ha sido transparente. Bueno, en este mundo hay cualquier cantidad de personas que a lo mejor juegan a la no transparencia, pero lo que yo veo de Scrum es que su origen viene exactamente de otro tipo de proyectos, de otros ciclos de vida. No viene exactamente de infraestructura. Te lo digo porque en Venezuela yo apoyé a muchas empresas que desarrollaban software con ciclo de vida predictivo y por supuesto el consultor tomaba 4 meses, se desaparecía y cuando hacía la entrega del producto, el cliente le decía, pero yo quiero más funcionalidad. Y él le respondía, bueno, ya me comí el tiempo, no tengo presupuesto, pagamos otra vez de nuevo. Entonces, como una herramienta, como un marco de trabajo, ciertamente en ambiente colaborativo, para un proyecto de software, le he dicho yo a mucha gente, funciona. Pero en construcción, no digo que no funcione, porque no lo he probado tampoco. Pero yo trabajo con BIM y he visto cómo en un trabajo colaborativo, tú tienes en BIM, tienes agilidad, y me gusta más hablar de agilidad, o sea, porque ciertamente tenemos que entregar productos buenos, de buena calidad, con valor, aplicamos Lean Construction o Lean,
Pero yo no veo cómo encaja, por ejemplo, en las obras civiles que se combinan posiblemente con muchas obras de manera simultánea, cómo entraría Scrum. Y en vez de ser una ayuda, porque tú hablabas de procesos, en las obras siempre estamos revisando procesos para mejorarlo. ¿Por qué? Porque hacemos mejora continua. Si tú ves el triángulo, que todo el mundo conoce el triángulo, donde está el presupuesto, está el costo y está la calidad, esa es la triple restricción. Si no le podemos ampliar, pero la calidad siempre es importante, el tiempo siempre es importante y el presupuesto. Ahora, si a mí el cliente me dice, yo quiero un edificio de 4 plantas y yo soy el ingeniero calculista y lo hago de 4 plantas, no me va a decir a la mitad de la obra que le ponga 4 plantas más. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué es predictivo? Porque tienes que hacerlo predictivo. No lo puedes hacer de otra forma, como tú harías exactamente una iteración de 4 semanas o 2 semanas. Aquí el tiempo es mucho más largo, porque el concreto tarda 7, 15 o 28 días en fraguar y posiblemente lo puedes acelerar. Pero hay unos tiempos que en obra están muy bien marcados, dada, digamos, a las buenas prácticas de construcción de muchos países. Entonces, tú no puedes alterar esos procesos para entregar antes, para aplicar Scrum. Creo que en vez de ayudar, el efecto sería lo contrario. Es una opinión mía muy personal y estoy asistiendo a esto, a este webinar tuyo, me parece muy interesante y podríamos hablar mucho más todavía por la experiencia que tengo en construcción. Dale. Por la experiencia que tengo trabajado en proyectos como te comenté antes, y quisiera ver tu opinión, porque hay gente que dice en los medios, en las redes, que Scrum es una moda. Yo no creo que sea una moda, pero da la impresión de que los agilistas pretenden que todo el mundo entre exactamente por ese tubo, y realmente no es que no queramos entrar, el cambio es importante, pero es el cambio que produzca valor al proyecto y al cliente. 1.000.000 de gracias. De verdad que sí, No, agradecido por tu tiempo. no, dale, Bernardo, buenísimo tus puntos de vista, en verdad, y como tú lo dices, aquí hay para conversar bastante, así que siempre que sea posible, en verdad, va a ser un gusto poder tenerte o de repente compartir contigo en algún momento. Muchas gracias por tus puntos de vista. A ver, voy a tratar de remontarme un poquito yo, no a la prehistoria, pero sí vamos a llegar a los años 1900, donde empiezan a presentarse los primeros cambios sociales. Para tratar de explicar un poco y contextualizar acá, sin salirme del tema de que estamos hablando de Scrum, pero ¿qué sucede en los años 1900 o 1915 cuando surge Taylor? Taylor, bueno, viene con el tema del pensamiento de la división del trabajo y empieza a trabajar en base a la productividad. Y dice, bueno, nosotros tenemos personas que piensan y personas que trabajan, o sea, los obreros. Ellos agarran las herramientas y me producen cosas. Así que lo que pensamos, nosotros les decimos a ustedes, los que operan, cómo tienen que hacer las cosas. Esto de acá, con Taylor, comienzan a ver el tema de la productividad. Las empresas empiezan a ver la productividad, pero empiezan a haber muchos problemas con los trabajadores, en donde al trabajador le dicen, bueno, para pagarte lo que te pagaba antes vas a tener que producir más. 10, 20, hasta el 100% más. Y empiezan a ver los primeros movimientos sociales justamente por los trabajadores en base a esto. Esto se mantiene o surge con el tema del surgimiento de la máquina de vapor, lógicamente, en los finales de los años 1890, por ahí que empieza la revolución industrial. Cuando nosotros estamos hablando de este enfoque tradicional de gestión de empresas, incorpora a todo tipo de actividades. Las personas que antiguamente tenían pues un trabajo en el campo, con el tema de la industrialización, empiezan a venir a las ciudades y se empiezan a formar las primeras sociedades. Las primeras, de repente, países, o los primeros países que empiezan a tener un auge, Inglaterra encabezando los países europeos. Y esto poco a poco ha ido pues trasladándose al resto del mundo. En los años 1990, 1985, empieza a cambiar. Las organizaciones ya no ven este método de trabajo como algo normal. Las empresas empiezan a ver que ya no pues solamente tienes pensadores y obreros, sino que los obreros tienen que ser parte del proceso. Si nosotros hablamos de 1950, 55, donde viene todo el surgimiento de la filosofía de calidad en Japón, impulsados por Deming principalmente, que es uno de los gurús de calidad, donde a un Japón que estaba destruido le dice,
Señores, los principios de calidad son simples: mejora continua, círculos de calidad, autocontrol, autogestión. Olvídense del enfoque correctivo, enfóquese en el enfoque predictivo. Ya no solamente el control, sino el tema de aseguramiento y mejora de procesos. Ya no un gerenciamiento tayloriano, ya no un gerenciamiento colaborativo. Y esto estamos hablando de 1955, más o menos, 1960, donde ya se fundamentan estos principios de calidad en Japón. ¿Y qué ocurre? Las empresas japonesas toman estas ideas, estos desafíos que los da Deming. Bueno, Juran también viaja, Taguchi, hay muchos gurús de la calidad que viajan a Japón. En realidad, Deming llega a Japón por un tema que el Estado americano lo contrata para que haga un trabajo que había hecho en Estados Unidos, que era apoyar con el censo. No se sabía cuántos japoneses habían para que paguen, devuelvan la guerra. Entonces, lo que ocurre acá es que Deming se congenia, hace empatía con el pueblo japonés por la fuerza, por la pujanza, por el empeño que tenía, y les empieza a apoyar. Los japoneses toman estos principios de Deming y surge Lean, con un pensamiento diferente. Si bien es cierto, ahora cuando hablamos de mejora, hablamos de calidad, en Estados Unidos o en la parte occidental, mucho vemos el tema más cuantitativo, ¿no? Hablamos de reingeniería, hablamos del Lean Six Sigma, pero si hablamos de Japón, y estamos hablando de las empresas que han tenido el más grande desarrollo a nivel mundial, estamos hablando de mejora continua, círculos de calidad, autogestión, autocontrol, principios que tal vez nosotros lo vamos integrando a pocos, pero muchas veces el error que tenemos, y te comento que he visto muchos proyectos, y les comento a todos, muchos proyectos en los cuales se ha tratado de implementar BIM, pero a medias. Y después nos quejamos que BIM no funciona. O queremos implementar Virtual Design Construction a medias. Entonces, no funciona, ¿por qué? Porque no se cumple. ¿Cuáles son los pilares, los fundamentos de estas filosofías? Lo mismo que pasa con los sistemas de gestión de calidad, que en Perú, por ejemplo, hay muchas empresas que han certificado, pero no lo han sostenido. Van a la recertificación, la pierden. Entonces, regresemos a Japón. ¿Qué pasa con Japón? Deming les dice, bueno, si ustedes hacen lo que yo les he dicho, en 30 años ustedes nuevamente son una potencia mundial. Antes de los 30 años, que él inclusive escribe un libro y menciona esto. 25 años, a los 25 años que Japón incorpora estos principios de mejora, Japón se constituye en una potencia mundial. Los demás países han empezado a copiar el sistema de producción de Toyota. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el tema de la construcción? Inicialmente la construcción era bastante manual, artesanal. Comenzamos de repente una época de los 80s, 90s, donde construíamos con madera, encofrados de madera, concreto en sitio. Ahora las cosas han ido cambiando. Ahora nosotros fácilmente en cualquier obra podemos encontrar torres grúa, podemos encontrar plumas, plantas de concreto, prefabricados, vigas posterizadas. Son cosas que van evolucionando y que poco a poco las obras, en este caso la industria de construcción, la ha ido incorporando. Hay principios, como tú lo comentas, que BIM lo tiene, pero el tema del pensamiento de Scrum, por ejemplo, como pilares, adaptación, en base a la inspección, pero sustentado por el principio de transparencia, a mí me parece genial. Si bien es cierto, BIM lo tiene, digamos, en su núcleo busca eso, porque lo que se buscaba o lo que pretende BIM es evitar que cuando pasamos de una etapa a otra, por ejemplo, de diseño, cuando pasamos a la parte de preingeniería, cuando pasamos a ingeniería, no se pierda data. Y si tengo múltiples especialidades, que cada especialidad sepa lo que necesite. Y hablamos ya no de estandarización, hablamos de interoperabilidad. Y son cosas que se han ido sumando a BIM. Y BIM constantemente va evolucionando. Constantemente. Yo pienso que estos principios, como el tema de agilidad, que tú dices que sí va, pero Scrum no va, yo creo que estas metodologías lo van a ir tomando, lo van a ir absorbiendo. Justamente el nombre de la charla es Integrando Scrum en la gestión de proyectos de dirección o en la dirección de proyectos de construcción. Integrando. El marco me dirá si integra o no, los principios me dirá si integra o no, los pilares integran o no. ¿Hay una manera de hacerlo? Creo que sí. La clave para integrar un principio de agilidad y un marco Scrum está en el PPM, en el Project Production Management. Ahí está el foco de todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría calzar esto, porque el Project Production Management te va a permitir conocer tu BIM, tu ICE y tu proceso constructivo de manera clara. Yo creo que para implementar una herramienta hay que ver
las cosas, ¿no? Como decimos siempre, ver el bosque, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en el árbol y el resto del panorama no lo vemos. Entonces yo sigo pensando, y como les digo, he aplicado esto. Tengo un paper, creo que publiqué en mi LinkedIn sobre esto. Bueno, no en la parte completa, ¿no? Eso queda para un trabajo que estoy haciendo más completo, más amplio, pero sí, desde el inicio, por ejemplo, de una mejora de procesos constructivos en un proyecto de construcción, hay un paper que los que tienen interés lo pueden revisar en mi perfil de LinkedIn. Pero como les comento, para que nosotros implementemos cualquier metodología, cualquier estándar, cualquier marco de trabajo, tenemos que entenderlo. Si nosotros lo entendemos, vamos a poder aplicarlo bien. Como les digo yo, lo que puedo ayudarles, y podemos hacer una sesión donde entremos a Scrum, no a profundidad, digamos, ahí a nivel de Scrum Master, un curso de Scrum Master toma más tiempo, pero yo creo que en unas 2 horas les puedo explicar a detalle un poco más de Scrum. Y podemos hablar, tampoco soy, digamos, conozco todo lo que es el BIM, todo lo que es ICE, todo lo que es el PPM, pero sí tengo algunos conocimientos que les puedo compartir y ver cómo podemos ir calzando. Pero para mí, la base de poder integrar agilidad y marco Scrum está en PPM. Yo creo que todas las empresas ahora tienen que voltear a mirar PPM. Hace unos días hice una primera sesión justamente hablando de lo que es Project Production Management. El día de mañana voy a tener una sesión a las 3 de la tarde donde voy a empezar a desarrollar ya la parte práctica del Project Production Management. Si tienen interés, les invito a que participen y me acompañen. A ver, Iván, lo que Scrum busca en su proceso no sucede el efecto sandía, que todos piensan que está el proyecto muy bien, color verde por fuera, y cuando se va a llegar a la cercanía, claro, es que justamente es eso, Iván. Te agradezco muchísimo por tus apreciaciones, Iván. Ahí estás que me ayudas demasiado, demasiado con estas cosas que vas puntualizando. Y en verdad, yo lo que pretendo, yo tengo unos cursos que estoy haciendo gratuitos, así como este, para el tema de gestión de productividad en proyectos de construcción. Como les comento, yo soy electrónico, pero he tenido la suerte de pasar por diversas industrias y como ven, me gusta investigar y me gusta mucho compartir el tema de conocimiento. Entonces, yo creo que mañana podríamos, de repente ustedes, si están ahí, hablar un poco más de esto. Y lo que podemos hacer, a los que estén interesados, les puedo dar un curso de un par de horas de Scrum y ayudarles con el examen de Scrum para que certifiquen como, bueno, la certificación no va a ser el Scrum Master, pero es la Foundation. Los que deseen, no sé, me dejan su correo acá, los que estén interesados en este tema de la certificación sería la Foundation, yo les puedo conseguir el examen sin costo, entonces les doy la capacitación sin costo, les apoyo con el tema del taller de preparación de preguntas para la certificación, certifican y la certificación lo haría CertiProf, ¿no? Que es la certificadora con la que yo trabajo, bueno, con la que la empresa trabaja, ¿de acuerdo? Es CertiProf. Y la certificación sería Scrum Foundation Professional Certificate, ¿no? Entonces, lo podríamos hacer tal vez el día martes, ¿no? Si están interesados, y terminamos la capacitación, podríamos hacerlo de 6 a 8, como para que nos dé tiempo y ustedes puedan dar el examen. Yo les puedo ayudar con el examen, como les digo, les hago un taller de preparación de las preguntas, dan el examen, obtienen su certificado y, bueno, ahí sí me dan las gracias de repente, pues, ¿de acuerdo? Si es que están, bueno, ahí veo que hay correos ahí, perfecto. A ver, Iván, yo trabajaba en WeWork. Ah, jaja. A ver, Iván, si nos puedes apoyar entonces en estas reuniones. De verdad que sería muy bueno poder contar contigo. Las personas que puedan ayudarnos, yo de verdad que ahora somos pocas personas las que estamos tratando de llevar estos cursos adelante. La preocupación mía realmente es qué pasa en una obra si todas las cosas van marchando bien y de pronto te paras en seco por un tema de COVID. Entonces, lo que les digo, la manera como yo veo esto, es que nosotros podamos centrarnos en lo que es justamente el Virtual Design Construction. Y el otro día en la clase les decía, hay algo que viene detrás de esto. Imagino que muchos de ustedes ya saben qué cosa está sobre Virtual Design Construction. Hay algo nuevo, ¿no? De repente ustedes me decir, sí, pero BIM te lo muestra. Créanme que no lo muestra BIM, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a conversar mañana. Los que estén interesados mañana a las 3 de la tarde, a los correos que me están dejando les voy a enviar también la información del curso de mañana, ¿de acuerdo? Les voy a enviar el link de la clase que hemos hecho, la primera sesión, y les voy a facilitar los datos para que puedan acceder mañana a la clase. Y, lógicamente, ya están considerados, ¿no?, para solicitar los exámenes de certificación. Va a ser una bonita experiencia, créanme. Scrum es bastante interesante. Lo que yo siempre digo es que hay que conocer bien las cosas. Yo he visto fracasar a muchas metodologías. Yo empecé a trabajar con el tema del PMI el año 2000. El año 2003, que ya salió la tercera edición, la verdad que traté de implementar en mi empresa y no,
no había, no lo veían con buenos ojos, ¿no? O sea, te miraban como el extraño. Les hablabas de alcance, de evitar el scope creep, del tema de los indicadores de desempeño, de la gestión de los recursos humanos, enfocado en el tema de desarrollar y dirigir el equipo del proyecto. Era chino, marciano, ¿no? Era un tema así rarísimo para ellos. Pero miren ustedes, poco a poco esto ha ido cobrando vida en el Perú y actualmente pues casi todos los proyectos nos hablan, bueno, en Sudamérica especialmente también, y en realidad el Perú también, nos hablan mucho de qué? Nos hablan muchísimo de dirección de proyectos en base a la guía del PMBOK, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, claro, Iván. Hay un instituto, bueno, de BIM tengo bastante información. Yo sigo mucho el tema te dejo mi correo, mándame un correo, Iván, y podemos ahí compartir de repente info y podemos, bueno, imagino que todos tienen ahí mi correo, les voy a compartir por acá. Y bueno, o si me ubicas en LinkedIn también ahí, me puedes contactar. Justamente por LinkedIn contesto mucho más rápido a veces los correos, se me complica a veces, pero yo, por ejemplo, estoy siguiendo la implementación que ha tenido el BIM en Chile. Básicamente acá en Perú se está haciendo una réplica, 5 años después. Entonces, toda esa info, si gustan, la podemos ir revisando, Iván, y a los que ustedes tengan interés, me contactan y tranquilo, no hay problema. Lo que me gustaría muchísimo es de que esto se convierta en un aprendizaje colaborativo, así como yo les puedo transmitir desde mi punto de vista, en función a lo que he leído, a las cosas que he implementado en los proyectos que he participado, mis conocimientos, mi experiencia, de repente ustedes pueden ayudar a tener un aprendizaje mucho más productivo acá. Entonces sería muy, muy importante, en verdad, que también puedan ayudarnos con su aporte, ¿no? La idea es construir conocimiento, ¿no? Para todos. Ah, genial. Dale, Iván. Entonces ahí nosotros empezamos a hacer sinergias. Bueno, yo actualmente ya hace años, les cuento que hace muchos años trabajé en la parte de tecnología, telecomunicaciones, de ahí pasé a construcción de industrias inmobiliarias, he hecho edificaciones desde 10 pisos, 12, 15, hasta 18 pisos, habilitaciones urbanas, con el rol de gerente de proyectos, gerente de operaciones. He estado como gerente de proyectos en centrales hidroeléctricas, he estado en mejora de procesos, hice una consultoría hace unos años a una empresa que imagino ustedes conocen, que es Glencore, en el tema justamente de mejora de procesos. Después estuve por Cerro Verde como una empresa contratista haciendo la parte de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de un track shop. Habían subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de agua, almacenes y etcétera, ¿no? Entonces, por ahí tengo un poco de bagaje que les puedo compartir y lógicamente pues nadie tiene el conocimiento, digamos, de todo, es imposible, pero la mejor intención tal vez de facilitarle las cosas. Dale, Iván, muchas gracias por el enlace. Ahí va a quedar guardado. La intención, como les comento, es un poco compartir con ustedes y con las personas que estén interesadas. Entonces, de plano, los correos ya están grabados. Les voy a enviar la información. Entonces, el martes lo haríamos de 6 a 8. No sé si es que, ¿cómo están de tiempo? Espero que no haya problema. De 6 a 8 haríamos el martes la clase y de 8 a 9 serían los exámenes, cosa que a las 9 de la noche ya todos estén ya con el certificado, no creo que se aprueben, ¿no? Pero sí, yo creo que serían 2 horas de clase para comprender Scrum y considerando que el examen dura en 60 minutos, en realidad dura, pero yo creo que lo van a terminar antes. Son 40 preguntas, hay que responder 24 bien, ¿de acuerdo? Y con eso inmediatamente ustedes ya tienen el certificado de Scrum Foundation Professional, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna consulta adicional? Espero que haya estado claro. Como les comento, no pretendo yo ser dueño de la verdad. Es imposible en estas alturas de la vida que alguien pretenda eso. El mundo está cambiando mucho. Esta situación que estamos viviendo con el COVID nos lleva yo creo que a cuestionar la manera como hacemos las cosas. Yo creo que Scrum, realmente lo creo, nos puede ayudar a adaptarnos mejor a este nuevo entorno, a este nuevo contexto. Pero como les comento, la base es conocer bien nuestros procesos, porque si no, como decía Bernardo, o sea, hay lugares donde no lo vas a aplicar definitivamente, yo concuerdo con eso. No Scrum de una manera cruda, básica, pero sí escalamiento de Scrum creo que sí lo haría. Bueno, nada, agradecerles a todos su participación y bueno, nos estamos encontrando el martes a las 6 de la tarde entonces para hacer el desarrollo de Scrum, ¿de acuerdo? A las 8 todos están dando el examen, a las 9 imagino que estamos celebrando los nuevos certificados
Y los que quieran acompañarnos el día de mañana a 3 de la tarde, les voy a enviar también el enlace de la sesión. La clase grabada, que se hizo la primera clase grabada, y el enlace para la siguiente clase. Nada, muchas gracias a todos, en verdad, por el tiempo que me han dedicado. Espero que haya sido productivo. Nos vemos, o mañana o el martes. Estamos en contacto. Cuídense. Muchas gracias.